Vicente Mustiele, vengo de la Universidad de Granada y es un placer para mí pues empezar estas jornadas. Hay un montón de caras que no conozco, pero probablemente luego os iré conociendo a lo largo de estos días. Y bueno, la temática es la nutrición vegetariana, si hay un cambio de paradigma, o si es un efecto halo, o si son los dos, o qué ocurre, ¿no? Entonces, no es una charla que vaya a estar centrada en la adecuación nutricional de la dieta vegetariana, sino que vamos a ver un poco la evolución que ha ido experimentando. Como podéis ver, bueno, primero voy a pasar para hacer una presentación y un poco un conflicto de interés. Yo estudié farmacia en la Universidad de Granada, luego hice un máster de nutrición y actualmente pues hago el doctorado en el programa de Medicina Clínica y Salud Pública también de la Universidad de Granada. Mi tesis se centra en contaminantes medioambientales y salud, sobre todo durante el desarrollo, y bueno, sobre todo sobre bifenol A, pero desde hace bastantes años pues llevo ahí mi propia investigación por hobby en relación a las dietas vegetarianas. Quien me paga, quien me contrata es la Universidad de Granada. Soy lacto vegetariano desde hace, creo que, 6 años y poco más creo que tengo que decir. Como lo habéis visto, esta figura se puede interpretar de dos maneras, ¿verdad? Es la misma figura, es la misma información que nos dan, pero según nos fijemos en el piquillo de este lado, veremos una cosa, y según nos fijemos en el otro lado, veremos otra. Y esto es un poco lo que pasa con los paradigmas. Son visiones, son interpretaciones, son modelos conceptuales que se utilizan en la ciencia, pero que luego llega un momento en que se va juntando más información y más información y más información y de repente pues podemos llegar a otra visión. Yo vengo aunque os he dicho que vengo de la Universidad de Granada, en realidad soy de Cartagena, de Murcia, entonces ahí se utiliza mucho el hacho. Entonces lo primero que tenemos que definir quizá es un cambio de paradigma. ¿Qué sería paradigma? ¿Nos podemos poner de acuerdo en qué es un paradigma? Fijaros que así dicho suena muy raro. Realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Así no nos dice mucho. Luego nos dice realización, forma acertada de resolver problemas que sirven luego como modelos a futuros investigadores y un conjunto de valores compartidos. Esa visión que en un momento dado la comunidad científica tiene sobre un tema. Os voy a poner un ejemplo que quizá a lo mejor no sea más adecuado, pero un poquito para que veáis a lo que me refiero. En 1935, esta mujer, Williams, publica por primera vez, describe el fenómeno del kwashiorkor, ¿no? Y dice, a nutritional disease of children associated with a maize diet, en el que bueno, pues veían que esos niños estaban desnutridos, fundamentalmente por una desnutrición proteica, no solamente por eso, pero lo achacaron a ello, y vieron que tenían una dieta basada en féculas y en maíz. Entonces dijeron, bueno, como su dieta es deficitaria en productos de origen animal y la calidad de las proteínas de origen animal en ese momento, bueno, se creían que eran muy buenas y eran Dios la proteína animal, pues el conjunto de la comunidad científica era muy normal pensar, absolutamente normal, porque todos los datos indicaban a ello que la carne y los productos de origen animal eran imprescindibles para una correcta nutrición. Si vemos que en ese momento que las proteínas son lo que más cantidad, que la carne y el pescado, por ejemplo, y los productos de origen animal, es lo que más cantidad de proteínas tiene. Si vemos que encima que estos niños que tienen una ingesta más baja desarrollan esta enfermedad, era totalmente normal. Otra cosa es que luego pueda haber un cambio, ¿vale? Eso más o menos un poco lo que sería la visión de un paradigma. Y ahora me gustaría hablar del efecto halo, porque la charla era la nutrición vegetariana, cambio de paradigma o efecto halo. El efecto halo se ha descrito en psicología y vendría a ser algo así como dicen, tendencia de un observador a efectuar una evaluación tendenciosa, ya sea positiva o negativa, de otra persona basándose en características de esta que, si bien no son notorias, carecen de pertinencia respecto de lo que se debe evaluar. Con esto no nos queda claro nada, pero es tan simple como que las personas que son más atractivas físicamente tendemos a atribuirles cualidades positivas. Entonces, por el hecho de alguien de ser guapo o de ser guapa, ya muchas veces le atribuimos cualidades de que parece más simpático o parece más generoso, ¿no? Cuando no tiene nada que ver. Entonces, así dicho, este efecto halo no me sirve para la charla, me sirve más este otro efecto halo, y lo quería clarificar. Es el
halo, el conjunto de covariables que rodea a una población determinada. En este caso, si vamos a hablar de vegetarianos, a una población vegetariana. El halo que tendrían los vegetarianos sería, por ejemplo, que vemos que tienden a ser más activos físicamente. Tienden, no todos, a beber un poquito menos, a fumar un poquito menos. Parece que el estatus socioeconómico es mayor, no siempre, pero a veces. Y tienen un índice de masa corporal más bajo. También hay alguna cohorte de vegetarianos, como la cohorte de los adventistas de California, que está asociado también a una creencia religiosa. Y entonces, bueno, hay hasta cierto punto lo que me gustaría aquí indagar o investigar es las asociaciones que hemos encontrado con la nutrición vegetariana y con la salud, ¿se deben realmente a un patrón, al patrón de dieta vegetariano? ¿O pueden estar bastante influidos por ese efecto halo, esa cantidad de covariables que van asociadas? Aquí tenemos el dios al que se resta. Entonces, intentaremos responder. 1. ¿Se ha producido realmente un cambio de paradigma respecto a la dieta vegetariana en los últimos años, concretamente en los últimos 50 años? Y diremos sí o no. O por lo menos lo diré yo con mi opinión a partir de la información que haya. Sería muy incoherente que estuviéramos hablando de los cambios de paradigma que se van produciendo y que yo ahora intentara producir mi propio paradigma, ¿no? Entonces, por eso está abierto, pero con la información que vamos a ver ahora, intentaremos decir, parece que sí, se ha producido un cambio de paradigma o parece que no. ¿Hacia dónde se inclina más la balanza? Y el segundo es, ¿los efectos asociados a la dieta vegetariana pueden explicarse mediante el efecto halo? La pregunta primera, ¿la cosa ha cambiado? Y vamos a dar una paper-based response, o quizá, como diría mi amigo y compañero Alex Oncina, ¿dónde estás? Ahí estás escondido. Creo que lo diría, no te lo he preguntado. Una pick-a-paper approach. Aquí te dedico las palmeras y también tus palmeritas, que espero que todo el mundo visite en Facebook. Vamos a empezar con esta revisión de las proteínas de origen vegetal que se hace en el 1994, hace ya un montón de años. Y fijaos qué curioso. Dentro del paper aparece esta tabla, 1994. Una tabla de mitos y realidades sobre la nutrición humana en relación a las proteínas. Y hablan perfectamente de, primer mito, que las proteínas de los vegetales son incompletas, y dice la realidad, las combinaciones usuales de proteínas sí son completas. Dice, las proteínas de origen vegetal no son tan buenas como las proteínas de origen animal, y dice, la realidad es que la calidad depende de la fuente y de la mezcla de esas proteínas vegetales. Y así siguen con una serie de conceptos que hoy en día en muchas universidades españolas no están claros. Estamos hablando del 1994. Estamos en el 2017. Si vamos, en algunos casos, 23 años atrasados, mal vamos. Ya en 1999, 5 años después, sale Joan Sabaté, un investigador catalán que trabaja allí con la cohorte de los adventistas de California, y lo que él se propone es decir, voy a hacer una búsqueda de las publicaciones que ha habido anteriormente sobre vegetarianismo y voy a ver si ha habido un cambio o no, si ha habido una evolución, una tendencia o no. Y dice, lo que más nos interesa, la proporción de investigación original y de los artículos de revisión incrementó, mientras que las series de casos y las cartas al editor disminuyeron. ¿Qué significa eso? Antes había mucho, lo que había en la literatura eran los casos de un niño un bebé nacido de una madre vegetariana con deficiencia de vitamina B12 y que tenía algún problema neurológico. Y llamaba mucho la atención, había muchos casos, muchas cartas al editor, la gente hablando. Es que claro, a lo mejor no es sostenible, una dieta vegetariana no se puede llevar, mira estos problemas. Y lo que se da cuenta es que empieza a haber más estudios epidemiológicos. Y, muy importante, dice, en el 40% de todas las publicaciones, los enfoques preventivos y terapéuticos de las dietas vegetarianas constituyeron las mayores temáticas
de los artículos vegetarianos entre la década de 1986 y 1995, justo lo contrario que 20 antes años, que el principal focus, que el principal enfoque o foco de atención era en la adecuación nutricional de las dietas vegetarianas, ¿no? Entonces empieza a haber un cambio progresivo. Ya no, cada vez la comunidad científica está menos preocupada, no es que deje de investigarlo, está menos preocupada por la adecuación de las dietas vegetarianas, sobre todo en los países industrializados, me estoy refiriendo a países occidentalizados, y empiezan a ver más las asociaciones que pueden encontrar con la salud, entre esos patrones y salud de las personas. En 2003, este mismo hombre se plantea, ¿puede estar habiendo un cambio de paradigma o no? Y lo plantea, dice, los avances científicos recientes parecen haber resultado en un cambio de paradigma. Las dietas ampliamente basadas en alimentos de origen vegetal, como las dietas vegetarianas bien planificadas, están siendo vistas más como que mejoran la salud que como provocan enfermedad. Y si os fijáis aquí, hace una pregunta, ¿no? No lo puede afirmar. ¿Estamos en medio de un cambio de paradigma? Esto en el 2003. Ahora sabéis, por ejemplo, una de las últimas recomendaciones, el Healthy Eating Plate de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que a mí me gusta bastante. Ya sé que luego cada uno tiene sus preferencias, tiene sus pros y sus contras, pero me gusta bastante. A modo informativo, simplemente, porque esto lo conoceréis todos seguro, me gustaría ver que si nos ponemos a sumar por pedacitos de ese plato, al final un 20, un 30, un 25, ya tenemos un 75% del plato que es de origen vegetal. Tenemos los healthy oils, y está ahí el aceite de oliva. Al final, incluso para la proteína nos dan 4 fuentes. Nos dan la fuente, el pescado, las pollo o aves, o sea, carnes blancas, legumbres y frutos secos. 2 de esas fuentes son de origen vegetal. Si nos ponemos a sumar, pues parece que casi nos están diciendo que un 87,5%, ¿no?, de lo que tenemos en nuestro plato debería ser de origen vegetal. No voy a entrar a discutir si es un 87,5, si es un 80, un 85, un 70. La cuestión es que es mucho. ¿Vale? La última posición de la Academia de Nutrición y Dietética, de 2016, yo creo que este párrafo lo ha leído todo el mundo, pero en la versión de 2009, en lo que incorporan son temas de medio ambiente. Dice que es la posición de esta asociación, que las dietas que están bien planificadas son apropiadas para todos los estadios del desarrollo, y que las dietas basadas en vegetales son más sostenibles desde un punto de vista ambiental que las que me habéis dejado en el aire ahí. Se supone que me lo debería de saber de memoria, ¿no?, el párrafo entero. Pues no me lo sé. Y bueno, y que se asocian con un riesgo reducido de varias condiciones, ¿no?, de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de obesidad, de diabetes tipo 2. Yo creo que la cosa ha cambiado. Yo creo que con lo que hemos visto, sí que parece que hay una tendencia a que hay cosas que han cambiado en los últimos años. Ahora, eso fue en 2003, y Joan Sabaté preguntaba si estábamos en medio de un cambio de paradigma, y yo creo que ahora en 2017 podemos estar en ese cambio de paradigma, pero es absolutamente mi opinión. Y lo que él decía, yo creo que hoy en día se apoya totalmente lo que él predijo en el 2003. En esta revisión se dice, ¿podemos decir qué dieta es la mejor para la salud? Y entre ellas, por supuesto, pues al final dicen que el peso de la evidencia apoya las dietas basadas en vegetales, ¿no?, entre las que se incluyen las vegetarianas, pero no tienen por qué ser solamente vegetarianas. Ahora, el cambio de paradigma pasa desde el modelo científico a lo que piensa la comunidad científica y a lo que piensa la gente, lo que piensa la sociedad. Entonces, hasta que no llega a la sociedad, ese modo de pensar no se efectúa, no tiene realmente ese efecto práctico. Y si os fijáis aquí, este artículo dice, intentando entender, ¿no?, las actitudes y las percepciones que tiene la gente acerca de las dietas vegetarianas. Y al final lo que parece ser es que hoy en día
parece que las dietas vegetarianas se perciben de forma positiva. Parece que en 2017 está de moda ser vegetariano o casi vegetariano. Y digo casi vegetariano ¿por qué? ¿Habéis oído el término flexitariano? Que eso es hacer lo que uno quiere y... Bueno, pero sí, ¿no? Sobre todo incluir alimentos de origen vegetal. Pues el término flexitariano ya lo tenemos en PubMed. y bueno, ya está, viene a decir lo mismo. Ah, bueno, hay un mensaje aquí para los chicos. Nos mandan un mensaje, dicen... todas las que son flexitarianas parece que son mujeres. Hay que ponerse... hay que meterse también, dice... Hay una necesidad clara de comunicar los potenciales beneficios de estas dietas a los hombres, ¿vale? Nos tenemos que poner en las pilas. Yo creo que hasta ahora a mí me convence la primera pregunta, la de si se ha producido realmente un cambio de paradigma. Para mí sí, se ha producido un cambio de paradigma en el modo de entender la ciencia, en el modo en que la comunidad científica piensa acerca de la dieta vegetariana e incluso en el modo en el que la gente, la sociedad, está empezando a pensar. Pero ahora viene esta pregunta, y esta es, por supuesto, la más difícil, que es: ¿los efectos asociados a la dieta vegetariana pueden explicarse mediante el efecto halo, mediante todas esas covariables que correlacionan con el hecho de ser vegetariano? Y os hago una pregunta bastante atrevida, ¿no? ¿Es mejor una dieta vegetariana o una dieta mediterránea? Aquí en el país de la dieta mediterránea. Incluso podríamos decir, ¿tiene sentido esta pregunta? Las dos son plant-based. Bueno, pues yo no voy a dar la respuesta, solamente os voy a decir que hay ahora mismo un ensayo clínico publicado, que ya se publicarán los resultados, que va a intentar eso. Dice, las dietas vegetarianas se han asociado con efectos cardiovasculares favorables, la mediterránea también, vamos a compararlas a ver qué ocurre. Los vegetarianos, cuando hablamos de dieta vegetariana, estamos hablando de dietas vegetarianas. Los no vegetarianos, yo prefiero llamarlos no vegetarianos porque hay veces que los llamamos omnívoros, pero omnívoros somos todos. Yo soy vegetariano y sigo siendo omnívoro, puedo comer carne y pescado, eso es una condición biológica. Lo único que soy es vegetariano y otra persona, ¿no?, es o vegetariano o no vegetariano. Los semi-vegetarianos o flexi-vegetarianos son aquellos que ya normalmente empiezan a dejar de comer carne roja y ya solamente a lo mejor comen un poco de pollo y empiezan a verlo en su familia y dicen, uy, este es un poco rarito. Os ha pasado, ¿no? Pero claro, los semi-vegetarianos, a los que ven raros son a los pesco-vegetarianos, porque eso ya no comen nada de carne. Absolutamente nada. Y dicen, a esto a lo mejor sí que les va a faltar algo, porque yo por lo menos como pollo. A su vez, los pesco-vegetarianos ven raros a los lacto-ovo, porque estos no comen ni carne ni pescado. Los lacto-vegetarianos ven raros a los veganos porque no comen ni carne, ni pescado, ni leche, ni huevos, ningún producto de origen animal. Y yo qué sé, los veganos a lo mejor ven raros a los frugívoros que ya no comen nada. De hecho, hay que poner un poco un límite, y el límite científico que sabemos es que está en ese peldaño, ¿no?, de la dieta vegana con su suplementación de vitamina B12. Hasta ahora, lo que sabemos es que, en principio, una dieta frugívora no se podría llevar a largo plazo, se perdería tanto peso y se ha visto que en las mujeres llega a producir amenorrea. Hay muy poquita información al respecto, pero por lo menos 1 o 2 artículos sí que lo mencionan. Efectos que vemos en general con los vegetarianos, sobrepeso y obesidad. Fijaros la relación que hay, esto es la cohorte de los adventistas del séptimo día, que parece que es el Ku Klux Klan, pero no, simplemente es otra versión, creo que son, vamos, que no sé si son cristianos o no, pero bueno, que no son tan raros, aunque el nombre sí que lo sea. Los no vegetarianos vemos que tienen un índice de masa corporal de 28,8. Bajamos a los flexitarianos, a los semi-vegetarianos y tienen 1,5 puntos menos, 27,3. Bajamos a pesco-vegetarianos y 26,3. Bajamos a vegetarianos, que serían los lacto-ovo, 25,7. Y bajamos a los veganos y son los únicos que están en su peso. Esto es un cross-sectional. Bueno, tiene el cuestionario de frecuencia alimentaria, le preguntan a la gente qué es y tienen ahí, sí que les miden el peso. Pero ¿no os parece curioso que tenga una graduación tan lineal? Pues en la otra gran cohorte que hay está en Europa y es la cohorte EPIC Oxford. Mirad lo que ven. Ellos aquí lo están reportando tanto para hombres como para mujeres y antes aparecían la media de los dos, pero dicen... En los que comían carne, ellos le llaman meat eaters, pero que son los que diríamos no vegetarianos o omnívoros, tienen 24,4. Los hombres, 23,5 las mujeres.
y lo más bajo es, de nuevo, en los veganos. Y dicen, los pescos vegetarianos y los lacto-ovo tenían BMI similares e intermedios entre ellos. Nos están diciendo lo mismo que los otros. Y ahora yo os pregunto, ¿por qué en estos no vegetarianos el índice de masa corporal es 24 y en estos es 28,8, casi 29? ¿Cómo puede ser una diferencia tan grande? Estamos hablando de América y estamos hablando de Europa. ¿Tenéis alguna idea? Bueno, podría ser eso, porque comen peor en general, pero una de las claves está en el reclutamiento. Mientras que el reclutamiento de los de allí ha sido muy amplio, bastante representativo, cuando digo los de allí es los de América, es bastante representativo. En el caso del Epix Oxford se empezó a mandar anuncios a sociedades vegetarianas, en tiendas en el Horarios, que sabían que iba gente vegetariana, para reclutar y para reclutar. Esa forma de seleccionar es un poco más artificiosa, y luego a los que se intentó reclutar para que fueran los no vegetarianos eran familiares y amigos de esos vegetarianos que ya habían venido, para asegurarse que tenían un estatus socioeconómico similar. Entonces, al final, lo que pasa en Epix Oxford es que todos son súper sanos. Cuando se comparan con las tasas nacionales, son, vamos, están genial. Esto lo vamos a pasar porque no es importante. Se ha visto también en las revisiones sistemáticas que en los ensayos clínicos, pues bueno, con la dieta vegetariana bajamos el peso, pero claro, hay muy poco, la N suele ser pequeña y suele ser también, es muy difícil diferenciar de la restricción calórica de la dieta vegetariana. Entonces, aunque se ve ese efecto, en la revisión sistemática es muy difícil llegar a un consenso. Aquí vamos a ver la incidencia de diabetes. Pues la incidencia de diabetes también disminuye en los vegetarianos, en este caso en los adventistas, y sin embargo, fijaros qué es lo que dicen. Fue asociada con un descenso, con una reducción en el riesgo sustancial e independiente. ¿Por qué dice independiente? Porque aunque ajustaban por el índice de masa corporal, que ya habéis visto que es muy distinto, aún así se seguía viendo la protección. Y esto es algo muy importante porque el índice de masa corporal está relacionado con muchas de las variables del estilo de vida, con el deporte, con el alcohol que se toma, con lo que se fuma, y aquí se empieza a ver, a mostrar los resultados ajustados por índice de masa corporal y aún así queda esa asociación. La hipótesis que se tiene, aparte de otras muchas, podría ser en el hierro, porque el hierro hemo, en principio no es regulable, todo lo que entra tiene tendencia a ser absorbido, y el hierro no hemo sí que se regula. Si tienen más depósitos, pues absorben menos. Si tienen menos depósitos de hierro medido en la ferritina, tenderías a absorber más. Entonces hemos visto que la regulación del hierro en los vegetarianos es muy específica. Tienen menos niveles de ferritina, menos reserva de hierro, pero en general la prevalencia de anemia en todos los estudios que hay no se ha visto que sea mayor. Entonces eso hace que, bueno, digamos que el hierro es tanto malo tanto en déficit como en exceso. Pues si en este caso los vegetarianos parece que se quedan mejor en el medio y que los no vegetarianos llegan a tener depósitos saturados. Y sabemos que los depósitos saturados de ferritina se asocian con una incidencia mayor de diabetes tipo 2. Esto es en población general, ¿no? No son vegetarianos. También sabemos que cuando coge a esa persona y le hace una flebotomía y le va bajando la cantidad de ferritina que tiene en sangre, la resistencia a la insulina mejora proporcionalmente. Y se ha visto también en animales y nadie sabe explicar un mecanismo directo, que yo sepa hasta ahora. Si alguno lo sabéis, luego agradecería que me lo comentarais. Mortalidad por cardiopatía isquémica, un metaanálisis. Los semi, un menos 20% de muerte por cardiopatía isquémica, los pescos vegetarianos menos 34, los lacto-ovos menos 34 y los veganos menos 26. ¿Os podéis hacer una idea de por qué los veganos no tienen protección comparado con los no vegetarianos, pero por qué no tanta, por ejemplo, como los lacto-ovos vegetarianos? Hay gente que me dice, bueno, pues tiene que ser por los omega 3, por ejemplo. Digo, pero los lacto-ovos tampoco tienen mucho omega 3 y tienen más, ¿no? Tienen la misma protección que los pescos. Hay gente que me dice otras opciones. Se cree que puede ser por la deficiencia de vitamina B12, que aproximadamente un 50% de los participantes, de las personas que siguen una dieta vegana, suelen tener niveles bajitos o
o deficientes, ¿eh? Entonces eso ya aumentaría la homocisteína, que es un marcador de riesgo cardiovascular independiente, y bueno, podría ir por ahí el asunto. Con la hipertensión, en EPIC-Oxford, en un cross-sectional, vemos también esa relación dosis dependiente, ¿no? Conforme se van reduciendo, quitando alimentos de origen animal, cómo se va mejorando, cómo va reduciendo la prevalencia de hipertensión. En este metaanálisis encuentran lo mismo, lo otro en un estudio, esto es un metaanálisis. Y al final dicen, estas dietas podrían ser usadas como un tratamiento no farmacológico. Ahí lo dejan. Cáncer, este es el último update de EPIC-Oxford, y encuentran que, bueno, que en esta población los pescovegetarianos y los vegetarianos, cuando se comparan con los omnívoros, tienen menos riesgo de cáncer. No mucho menos, de un 10 a un 20% cuando se trata del cáncer total, pero es que el cáncer es muy difícil de hacer una aproximación, porque cuando nosotros decimos tienen menos riesgo de desarrollar cáncer y nos quedamos tan a gusto, pero es que el cáncer son más de 100 enfermedades distintas que tienen en común una proliferación descontrolada. Esto es un trabajo de TFG que dirigí hace no mucho en las dietas vegetarianas y incidencia de cáncer, y aquí mirad qué cosa más curiosa. Son las dos cohortes, por un lado la de Europa y por otro lado la de América. Mirad, para cáncer total, ¿no se parecen muchísimo las curvas en la reducción? Los veganos tienen más reducción, como un menos 16% y un menos 19%. Los lacto-ovo, en este caso es significativo y tienen un menos 11%, y en este caso no llega a ser significativo, tiene una tendencia, pero se ve la misma forma. Y esto de verdad choca muchísima atención. Tener 60.000 personas aquí en Europa y tener 60.000 personas allí y que te salgan estas curvas, que son prácticamente las mismas, choca muchísimo. Otra cosa que vimos es que el patrón que más protege frente al cáncer de colon es el pescovegetariano. Siempre que se ha hecho una medida de esa asociación, se ha visto tanto aquí como allí. Y fijaros que esta reducción sí que es importante. Estamos hablando de a lo mejor un 40% menos. ¿Qué se ha podido explicar? Que probablemente a lo mejor la diferencia que pueda haber no será solamente una, pero una diferencia importante podría ser el selenio, que en Europa los suelos están más faltitos de selenio y les puede haber afectado más a los veganos, a los lacto-ovo, que a los pescos. Para ir terminando, con la mortalidad total se ha encontrado en la cohorte adventista, pero no se ha encontrado en EPIC-Oxford, y ahora digo yo, PREDIMED. En PREDIMED hicieron un patrón que era casi vegetariano, ¿no? Un patrón pro-vegetariano, y aquellos que tenían el patrón vegetariano tuvieron menos mortalidad total. Conclusión, cambio de paradigma. Para mí, sí, hemos visto ese cambio en los últimos 50 años. ¿Existe influencia de efecto halo? Obviamente, de todas las covariables que correlacionan. Ahora, ¿invalida las asociaciones y la evidencia disponibles? Yo creo que no, por toda esta. No se puede asegurar 100%. Estamos hablando de epidemiología y hay muchos huecos que cubrir. Yo creo que no lo invalida, que lo apoya. Y como decía Max Planck, acerca de los cambios de paradigma, decía, la verdad nunca triunfa, simplemente los que se oponían a esa idea pues van muriendo y se implementa el nuevo paradigma. Las perspectivas de futuro son que cada vez hay más interés por las dietas vegetarianas. La evidencia nos muestra que es una opción viable cuando las dietas vegetarianas están bien planificadas. El impacto ambiental es menor. En general son dietas asequibles para todos los bolsillos, es decir, no suponen una opción elitista que sea solo para unos pocos, y es una gran contribución al bienestar animal. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola. Solamente saber si hay estudios a nivel de dietas crudiveganas y cómo influencian a nivel de la salud. Bueno, he echado de menos a lo mejor incluir ese tipo de dietas en los estudios. Me han quitado el PowerPoint y te iba a sacar uno allí, que lo tengas, pero te puedo dar ahora una referencia
el director de ese artículo, te lo digo ahora, es de Alemania. Ellos han estudiado el crudivorismo en general y entre ellos tenían crudiveganos. Entonces, hay muy poquita información, algo hay, y de las personas que más saben está ahí Rubén Murcia, pero yo lo que he visto es que a largo plazo se pierde mucho peso, porque hay un hombre en la facultad de Harvard que es un antropólogo, se llama Richard Wrangham, que ha sacado hace poco una nueva teoría que dice que realmente lo que expandió el cerebro fue poder cocinar los alimentos, porque al cocinarlos se absorbe, de media, no en todos los casos, se absorbe 2 o 3 veces más energía, lo cual es totalmente lógico porque si el fuego, ¿no?, el calentarlo, desnaturaliza los alimentos, tú los puedes absorber mejor. Entonces, las dietas crudívoras, entre las que tienen ahí las crudiveganas, tienden a eso, a perder mucho peso. Entonces, aunque en el futuro puedan hacer estudios clínicos con dietas crudiveganas muy controlados, ¿no?, y durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, y a lo mejor vemos efectos fantásticos para alguna enfermedad, a largo plazo, con lo que se ha visto es que precisamente las mujeres pierden tanto peso que llegan a tener amenorrea. No tienen la regla porque la grasa corporal es tan baja que el cuerpo entiende que no es viable ningún embarazo.